Es un gusto tenerlos aquí en esta videoconferencia. Nuestro expositor de esta tarde es el doctor Mario García Aldana, quien es director de la Academia Salvadoreña de la Lengua, médico, su especialidad es la medicina nuclear. Además, es licenciado en letras, ha sido profesor universitario y por supuesto ha ejercido la medicina. Ha publicado 5 libros de narrativa, una novela y también una biografía. Tenemos pues aquí al doctor García Aldana, quien es un profesional multifacético, y esta tarde nos hablará sobre el gran humanista franco-alemán, había nacido en Alsacia, Albert Schweitzer, uno de los grandes humanistas del siglo pasado. Aquí tengo conmigo al doctor Mario García Aldana y quiero pues darle la bienvenida y dejarlos con él. Ahí aparece. Una vez estoy bien. Está bien así, ¿verdad? Así como está. Sí. Bueno, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer al doctor Cáceres la invitación que me ha hecho para venir a hablar de un gran personaje. Lo que voy a leer es el discurso de ingreso mío a la academia hace 8 años. Se trata de un gran personaje, un médico alemán. Voy a leerlo así, más o menos como entonces, como lo presenté. Y dije así, después de saludar a las autoridades y otras cosas, dije, quiero dedicar este discurso a mis queridas hijas, amorosas e incondicionales protectoras de la vida de los animales, especialmente de los desprotegidos y abandonados, y a la memoria de mi inolvidable abuela materna Jesús Aldana, el gran personaje de mi infancia, a quien su padre, desconfiado ante su temprana belleza, no quiso mandar a la escuela para que no aprendiera a leer y escribir cartas de amor. Pero a veces se dan misteriosas reparaciones o compensaciones en la vida, aunque sean tardías, y ahora, a casi 111 años de aquella ingrata decisión del bisabuelo, su raro y humilde apellido de resonancias árabes podrá alternar con ilustres académicos en la persona del mayor y más querido de sus 33 nietos. En mis frecuentes lecturas y relecturas de la fascinante historia de la medicina, me he encontrado con muchos personajes excepcionales. Me complace presentar a ustedes a un médico singularísimo que no aparece en los libros de historia, porque no fue un científico notable, no hizo descubrimientos, no fue un gran cirujano ni admirable clínico, pero su vida y su obra nos lo muestran como orgullo y paradigma de la raza humana. Se trata del doctor Albert Schweitzer, nacido en 1875 en Kaisenberg, pequeño pueblo de la provincia de Alsacia, entonces en poder de Alemania. Su padre fue un pastor protestante y una de sus hermanas, la madre del famoso filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Desde muy pequeño demostró su propensión a la bondad y a la justicia. En una ocasión, sus padres lo llevaron a Colmar, una ciudad vecina. A propósito, quiero decir que recientemente vi una lista de las 12 ciudades más lindas de Europa
y Colmar estaba entre esas 12. Una ciudad vecina donde le llamó la atención un monumento que Francia había erigido en honor al almirante Croat, debido a que gracias a sus conquistas en la nación francesa era una de las potencias coloniales del continente africano. El autor del grupo escultórico era un hijo de la ciudad, Bartholdi, que años después se haría mundialmente famoso al construir la Estatua de la Libertad que está en la ciudad de Nueva York. Lo que más impresionó al niño Schweitzer fue que a los pies del almirante estaba la figura de un negro sumiso, desnudo, con aire desamparado y triste. Aquel contraste le impresionó vivamente y por primera vez en su vida, pese a su corta edad, pensó que el explotado continente africano debía ser el campo de su futura obra. Muchos años después, un periodista le preguntó cuándo decidió dedicar su vida al África. Él respondió: lo pensé la tarde que mis padres me llevaron a visitar aquel monumento a la ciudad de Colmar. En el semblante y en la actitud de la hercúlea figura del negro había una melancolía que me llegó al corazón y me llevó a reflexionar sobre el total desamparo de la raza negra en África. Y aquel grupo escultórico fue para mí la evidencia de que tal estado de cosas necesitaba una inmediata reparación. Es más, cada vez que íbamos a visitar, volvíamos a la estación, yo pedía que diéramos un rodeo a mis padres, pues me dejaban ir a mí para saludar al negro y sostener con él un diálogo sin palabras. Así que aquella estatua de Bartholdi fue la que en realidad fomentó en mí la llamada al África. El niño Schweitzer pronto demostró también un talento musical extraordinario. Asombraba a sus maestros con su fina sensibilidad al interpretar al órgano obras de Mendelssohn, Mozart, Beethoven y Juan Sebastián Bach. Al mismo tiempo que estudiaba los cursos de primaria y secundaria, asistía a la Escuela de Ciencias Naturales. Después se matricula en la Universidad de Estrasburgo para estudiar teología y filosofía. En 1898 se va por 6 meses a París y se inscribe en la Sorbona para terminar sus estudios y recibe clases del más famoso organista del mundo, el profesor Carlos María Vidor. Al regresar trae la tesis de filosofía terminada en un grueso volumen sobre la filosofía kantiana de la religión. De mayo a julio del 99 se va a Berlín, donde se hace contacto con la intelectualidad alemana y de esa experiencia escribe un libro titulado Nosotros los epígonos, que tiene un gran éxito de ventas. A poco de regresar a Estrasburgo, se doctora en filosofía y un año después, en 1900, en teología. Enseguida lo nombran vicario de la iglesia San Nicolás, le ofrecen la cátedra de filosofía y la rechaza, pero acepta la de teología y la dirección del seminario Santo Tomás. Entre los feligreses de la iglesia de San Nicolás conoció a una joven, Helen Breslau, hija de judíos, nacida en Berlín, y que había llegado a Estrasburgo a los 11 años porque su padre tomó la cátedra de Historia de la Medicina de la universidad. Con ella rápidamente se comprenden, es idealista y soñadora como él, estudia pedagogía, hizo un viaje a Inglaterra, y el contacto con la pobreza que rodea a las grandes ciudades industriales que décadas atrás retrató Charles Dickens en algunas de sus novelas, despiertan un noble interés en su espíritu sensible y al regresar funda un orfanato y comienza a estudiar enfermería, preparándose ya para el viaje a África. En enero del 2005, al cumplir 30 años, el doctor se encuentra en París, se convierte en miembro activo de la Sociedad Bach. Poco después de regresar, da la noticia que va a estudiar medicina.
Todos se sorprenden con su decisión, lo consideran una locura, algo insólito. Sus padres están perplejos, no entienden, ni las mismas autoridades de la universidad. Se preguntan cómo es posible que el más joven y brillante profesor, el célebre organista, esté sentado en un banco como un alumno más. Su maestro y amigo Carles María Vidor le dice airado: su decisión es tan absurda, no tiene derecho a hacer tal cosa un hombre como usted. Schweitzer le contesta: al contrario, maestro, precisamente un hombre como yo no tiene derecho a quedarse con los brazos cruzados mientras tantos inocentes en África se hunden en la miseria y el sufrimiento. Comienza el primer curso que aprueba con excelentes calificaciones y sigue escribiendo. En esa época comienza un libro sobre Bach. Primero lo edita en francés y luego en una edición ampliada en alemán de 844 páginas, que es publicada con el título Juan Sebastián Bach, el músico poeta. Es una obra monumental en la que critica el estilo barroco que algunos intérpretes introdujeron en su música y dijo que debía hacerse en su estilo original. Aún ahora ese libro es considerado el mejor y más completo estudio sobre el músico alemán. En su momento, el doctor Schweitzer fue el mejor intérprete de Bach. Ya tiene fama internacional y es invitado a dar conciertos, por ejemplo, al Orfeón Catalán de Barcelona, donde conoce al célebre arquitecto Antonio Gaudí. En 1906 publica su obra En busca del Jesús histórico, que provoca grandes polémicas. En estas páginas, en esta época, termina la obra Pablo y sus intérpretes, sobre la génesis de la doctrina del apóstol, y publica además un tratado sobre el arte de construir y tocar el órgano. Va varias veces a París como miembro de la Sociedad Bach y se hace amigo del escritor y humanista Romain Rolland. En 1911 terminó la carrera de medicina y el 18 de junio de 1912 se casa con Helen. Empezaron a planificar el viaje a África ecuatorial francesa, ahora se llama Gabón, a la ciudad de Lambaréné, en una isla en el río caudaloso Ogooué, donde ya están instalados unos misioneros franceses. Estos misioneros franceses precisamente lo estimulan a ir a ese lugar. Ya con todo preparado, obtiene el título de médico con su tesis Retrato o Juicio Psiquiátrico de Jesús. El 21 de marzo de 1913, un Viernes Santo, parte para Burdeos para viajar a Lambaréné, donde llega en abril, en medio del sonido de los tambores de la selva que llegan, y que el capitán del barco que lo lleva le traduce lo que esos tambores dicen. Estos dicen así: viene Oganga, el hechicero blanco, viene para aliviar nuestros males y curará nuestras llagas. Un antiguo gallinero de la misión es acondicionado como primer consultorio. Los aborígenes se van acercando poco a poco, impresionados por la imponente figura de Oganga, de 1.82 de estatura, corpulento, de abundante cabello y bigote de morsa. Poseía esas mágicas cualidades de bondad, simpatía, comprensión y compasión que como bellos tapices deben adornar el alma de un buen médico. Y por eso rápidamente se ganó el favor y la confianza de los aborígenes. Los meses iniciales fueron un trabajo intenso en construir, pues además de atender a los enfermos, tuvo que construir consultorios, la enfermería, quirófanos, farmacias, salas para los enfermos. En el frontispicio de su hospital puso las siguientes palabras: aquí
A la hora que vengáis, encontrarás luz y socorro y caridad humana. Para el intenso sol del trópico, el calor, empieza a usar su famoso salacot o casco blanco, que luego lo distingue. En agosto del 14, poco después de haber empezado la Primera Guerra Mundial, el doctor y su esposa, ambos ciudadanos alemanes, son apresados por las autoridades francesas y confinados a su vivienda. El arresto dura poco. Sus amigos en París hacen gestiones para que le permitan trabajar, pues sus enfermos están abandonados. Tenía un irónico sentido del humor. Era poco efusivo, pero con sus visitantes era amable y hospitalario. Los iba incluso a esperar al embarcadero. En sus ratos de ocio le gustaba hablar de sus amigos importantes, como Jawaharlal Nehru de la India, que fue primer ministro, Pablo Casals, Winston Churchill, Albert Einstein, Romain Rolland. En septiembre de 1915, mientras viajaba arriba para atender a la esposa de un misionero, el doctor Walter tuvo una inspiración genial que describió él mismo así: en la tarde del tercer día, en el momento mismo de la puesta del sol, y cuando pasábamos frente a un rebaño de hipopótamos, cruzó por mi mente la inesperada e imprevista frase reverencia por la vida. Pensaba que el fracaso de todas las éticas anteriores se debía a que se aplicaban solamente a las relaciones entre humanos, y escribió al respecto: un hombre tiene ética solo cuando la vida como tal es sagrada para él, la de las plantas y la de los animales y la del prójimo, y cuando se entrega a los demás para ser útil a todo ser viviente que necesita ayuda. No me importa si el animal es capaz de razonar, decía, solo sé que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo. De repente, Schweitzer, en 1917, llega la orden de apresarlo a él y ser llevado a Francia. Lo llevan preso a Francia, llegan al puerto de Burdeos, donde lo mandan a un campo de concentración en los Pirineos y luego lo trasladan a la Provenza francesa, a Saint-Rémy. Ahí lo alojan en un lugar que había sido hospital, donde había una estufa de bronce. A él le pareció conocida la estufa de bronce. Y sucede que en esa habitación donde él estaba preso, había estado hospitalizado Vincent van Gogh, y él recordaba la estufa porque Vincent van Gogh la había pintado. Él vio una pintura donde estaba la estufa. Cuando se ponía mal, Vincent van Gogh era confinado en este hospital en el sur de la Provenza, y él compartió curiosamente la habitación de Van Gogh, donde había incluso dibujos a lápiz en las paredes. Pero gracias nuevamente a las gestiones de sus amigos en París, los esposos son canjeados con otros prisioneros a través de Suiza. De allí, ya libre, se va a la ciudad de Gombach, donde lo espera su anciano padre. Pronto se van a Estrasburgo, a poco de llegar a ser médico adjunto de dermatología y pastor otra vez de la iglesia de San Nicolás, donde antes pronunció tantos sermones. En este tiempo empieza el estudio de las religiones y profundiza el sistema filosófico de reverencia por la vida. Escribe, por ejemplo, lo que nosotros llamamos amor es, en esencia, el respeto a la vida. Todos los valores materiales y espirituales no son tales hasta tanto nos sirven al mantenimiento y desenvolvimiento de la vida en su más alto más alto grado posible.
No existimos únicamente para nosotros mismos. Otras existencias participan de la nuestra y la nuestra de la de ellos. La ética es el reconocimiento de nuestra responsabilidad a todo lo que tiene vida. No puede limitarse a la solidaridad con el hombre, sino que está obligado a reconocer que existe un lazo de unión entre el hombre y todas sus criaturas. El día 1919, él cumple 44 años y nace su hija Rina, su única hija. Este verano va a la Orfeón Catalán de Barcelona para dar algunos conciertos y comienza a tener múltiples invitaciones que él acepta y va por muchos lugares de Europa, porque además con esas ganancias él las dedica a su hospital, a seguir construyendo su hospital. En 1923 completa la obra La filosofía de la civilización. También escribe el libro Recuerdos de infancia y juventud. Le complace que las casas editoriales se interesen por sus libros. Su pensamiento filosófico se difunde y se pone de moda. Escribe otro libro, Entre el agua y la selva, que se convierte en éxito mundial y es traducido a varios idiomas. En 1924 parte de Burdeos a Lambaréné. Esta vez regresa después de 7 años. Va en compañía de un estudiante de medicina, Noel Gillespie, como el primero de sus ayudantes. Antes de partir, hace arreglos para que en el futuro médicos y enfermeras voluntarios vayan a su hospital, al África. El doctor Weiser no pudo reprimir las lágrimas al acercarse al hospital y la emociona, pero le emociona la alegría de los tam-tam, los tambores de la selva. Le dicen, Uganda ha vuelto, Uganda no nos ha abandonado, ahora todo volverá a ir bien. Además de emocionarse, siente un poco de vergüenza por los años de ausencia. Piensa que mientras él se paseaba por las grandes ciudades europeas, sus negros sufrían y morían. Al llegar al hospital, se le encoge el corazón, está en ruinas. Solo se mantiene en pie la sala de consultas, el quirófano y la farmacia. Los techos de las salas están hundidos, la maleza invade pasillos y jardines. La tarea de reconstrucción es enorme, es casi como empezar de nuevo. Son largos meses de intenso trabajo. Él mismo escribió, mi vida durante este periodo fue por la mañana la de médico, por la tarde la de un arquitecto. Yo traje un cuadro, que no lo veo acá, donde está en primer plano el profesor Weiser con su casco, un negro atrás, y él tenía un serrucho. Lo que pasa, hacía lo que él dice, en la tarde de arquitecto, pero realmente hacía obras de fontanería, de carpintería, de pintura, de herrería, de lo que fuera. Trabajó tanto que en una ocasión lo notaron muy enfermo y muy decaído. Entonces empezaron los ayudantes a preocuparse, lo examinaron y descubrieron que tenía edema en los miembros inferiores. Entonces se preocuparon porque podía ser de varias causas, causa renal, un problema cardíaco, insuficiencia cardíaca, podía ser del hígado, pero no, era edema por desnutrición. Ahí se descubrió que el doctor Weiser casi no comía para que la comida alcanzara para sus trabajadores. Tanto esfuerzo lo pone al límite de su resistencia física y sus médicos le ordenan que tenga un reposo completo, que él cumple a medias, él sigue trabajando aunque sea a medias. Los buenos médicos tienen como mínimo 3 cosas en común: saber observar, saber escuchar y estar muy cansados. El cansancio, claro, por el trabajo. El doctor Weiser siempre se sobrepuso a la fatiga, lo que le permitió tener una vida plena, intensa y fructífera, como muy pocas. En 1929, que regresa a Lambaréné, él hizo
de Europa al África, en total unos 14 viajes. En 29 regresa a Lambaréné, esta vez encuentra el hospital funcionando normalmente. La siguiente vez que regresó, gracias a los médicos que ya él había conseguido que trabajaran y a las enfermeras que eran voluntarios. Ahí terminó su obra La mística del apóstol Pablo. Al año siguiente, en 1931, publica uno de los libros más importantes, Mi vida y mi pensamiento. Es autobiográfico y en él se puede leer lo siguiente: mi vida y mi pensamiento, dice, no, para el hombre verdaderamente moral, todas las vidas son sagradas, incluso las que desde el punto de vista humano son inferiores. Así, cada vez que veo los microbios de la enfermedad del sueño por el microscopio, no dejo de reconocer tristemente que tengo que matarlos para salvar a mis enfermos. En 1932 regresa a Europa, siempre para dar conciertos, conferencias, ya es una figura mundial, y como digo, necesitaba dinero para su hospital. Lo invitan de Alemania a dar un discurso para celebrar el centenario de la muerte de Goethe. Ya convertido, como digo, en una celebridad mundial, la radio BBC de Londres, cuando él cumplió 70 años, le dedicó un programa especial. En Lambaréné escucha emocionado la felicitación a Uranga, el gran hechicero blanco. Al final del programa se dio un concierto de Bach que años atrás él había grabado con el órgano de la Catedral de Estrasburgo, no sé si es el mismo. Él comentó: en estos 70 años he podido realizar todos mis deseos, por eso estoy feliz y contento con mi vida. El 49 va a los Estados Unidos, a la ciudad de Aspen, Colorado, para pronunciar un discurso con motivo del segundo centenario del nacimiento de Goethe. Fue a recogerlo a la estación Albert Einstein, quien dijo: por fin, en este siglo trágico, tenemos entre nosotros un hombre bueno. Jamás visitante alguno fue saludado por la prensa estadounidense con tanta simpatía, respeto e interés. Incluso vio la tal estatua de la libertad que construyó Bartoldi también. Bartoldi, que había hecho aquella escultura del negro africano que él pasaba de niño a visitar. Y Albert Einstein dijo, por ejemplo, Albert Schweitzer es el hombre más grande del siglo. Siempre me he sentido cautivado por su teoría del respeto profundo por la vida. Me siento muy feliz de que se le hayan otorgado el Premio Nobel de la Paz, ya que es un homenaje de la ciencia al espíritu. Efectivamente, en 1952 le concedieron el Premio Nobel de la Paz, que es entregado en Noruega, el 52, pero él no pudo viajar y fue a recogerlo hasta el año siguiente, el año 53, donde se reunió con Sir Bertrand Russell y Albert Einstein para manifestarse por la paz y contra las bombas atómicas y las pruebas nucleares. El 57 y 58 hicieron en Oslo 4 reuniones de estos personajes, que terminó en un libro, Paz o Guerra Atómica. Un periódico español lo llamó Los Grandes Guerreros de la Paz. El 1 de junio del 57 muere su esposa en Zurich. Los restos fueron cremados y llevados a Lambaréné, al hospital, a su casa. Cuando él cumplió 86 años, ya en 1961, un periodista le preguntó dónde desearía ser sepultado. Él contestó con su proverbial sencillez y su buen humor. Ese buen humor que tienen los grandes personajes. Él dijo: yo seré sepultado en Lambaréné. No quiero abandonar a mis negros ni aún después de mi muerte. Y es muy probable que ordene que dejen mi cuerpo en el interior de la selva, cerca de las tribus caníbales.
para que así mis viejos amigos puedan roer mis huesos. Incluso tengo escrito un epitafio en prevención de este caso que dice así: nos hemos comido al doctor Schweitzer y hasta en la muerte, bueno. Cuando cumplió 90 años, las estaciones de radio de Francia y Gabón se unieron para transmitir a la Marine una edición especial de música de Bach interpretada en órgano de Kaisenberg, su pueblo natal. A finales del 65 fue a viajar en una última visita en una canoa por el río. Creo que una semana antes de morir hizo ese viaje. De repente se empezó a sentir mal, le disminuyó su circulación cerebral, se quedaba dormido, se quedó reposado y cayó en un estado comatoso y se murió el 4 de septiembre del 65 a las 11:30 de la noche. Al despertar el día, comenzó a doblar la gran campana del hospital, seguida por la aldea de los leprosos y los tam-tam de Valles y Biorío de Stone. Su hija Rina escribiría después: me han dicho que en 1913 los tam-tanes propagaron la siguiente noticia: Uganga, el brujo blanco, se ha instalado entre nosotros. Al morir, lo que anunciaban era: nuestro padre ha muerto. Fue sepultado cerca de su esposa y sobre su tumba se puso una cruz que él mismo había construido. Pocos personajes en el mundo pueden igualar los honores que recibió: títulos universitarios, honores causa, medallas, homenajes académicos. Incluso fue elegido miembro de la Academia Francesa y de la de Grecia. Inspiró a millares de hombres y mujeres de todas las nacionalidades y religiones a dedicarse desinteresadamente a ayudar a los pobres y cuidar a los enfermos, aceptando la doctrina de reverencia por la vida predicada por este venerable médico y filósofo de la selva, a quien el escritor griego Nikos Kazantzakis llamó el San Francisco de Asís de nuestro tiempo. Después de su muerte se fundaron varios hospitales con su nombre alrededor del mundo. Yo sé de un caso de un hospital llamado Albert Einstein en Haití. Sucede que un banquero millonario estadounidense, Mellon, de la época de Vanderbilt, Rockefeller y Morgan y todos estos ricos, el hombre descubre de repente que con el petróleo y los demás negocios él gana 30 millones por día o por mes. Y dice: yo puedo con tanto dinero. Y él y unos amigos lo convencen de fundar un hospital en un país pobre. El señor Mellon empezó a investigar a varios países de América Latina y descubrió que Haití era el país más pobre. Y allí fundó el hospital Albert Schweitzer. Lo construyó, contrató enfermeras, médicos y todo. Y con el tiempo llegó a ser el hospital más importante de Haití. Incluso él con sus amigos en los Estados Unidos conseguía que los médicos obtuvieran posgrados en Estados Unidos. Y allí por los años 50, más de la mitad de los especialistas que tenía Haití eran gracias al hospital Albert Schweitzer. Gracias a la plata pues del millonario Mellon. Sé que también se fundó otro hospital Albert Schweitzer en la selva peruana, selva amazónica peruana, pero no he podido tener noticias de si existe todavía, si funciona y cómo está ese hospital de la selva amazónica. Bueno, después de su muerte se fundaron varios hospitales con su nombre alrededor del mundo, entre ellos uno de Haití y otro en la selva amazónica. Después de divorciarse, Rina se divorcia del doctor
del Dr. White, porque llega un médico, David Miller, a cuidar a Spicer y lo cuidó los últimos 6 meses de su vida. Se quedó los 6 meses con el doctor hasta que murió. Se casa con Rina, la hija de Spicer, pero después se divorcian. David Miller era un excelente cardiólogo, el que cuidaba a su suegro, que lo mandó a este hospital del doctor Spicer, el cardiólogo Paul White. El doctor Paul White es una de las eminencias en la historia de la cardiología. Y un médico salvadoreño, el doctor Alberto Álvarez Figueroa, fue su alumno y gran amigo de Paul White, por cierto, como un agregado. Bien, Rina y el doctor Miller se fueron a vivir a los Estados Unidos, pero dejaron funcionando el hospital en el África y dedicaron a ambos a una intensa labor humanitaria y viajaron por todo el mundo, dando asistencia en 12 de los países más pobres del mundo, asistencia médica. En 1984 fundaron en la Universidad de Hampton, en Connecticut, Estados Unidos, un instituto de humanidades y crearon en 1990 el premio Reverencia por la Vida para reconocer esfuerzos humanitarios en el espíritu del doctor Spicer. El doctor Miller, su yerno, muere en 1997 y entonces Rina se va a ayudar, se va a California con sus hijas. Con la ayuda de varias universidades y personas particulares, en 1999, fundó en Ginebra, Suiza, la Universidad Internacional Albert Schweitzer. El sello de la universidad es el pacifismo y humanitarismo y está basada en los ideales del doctor Schweitzer. El presidente de la universidad es el español en ese momento, Alfonso Robles Mas, y el comité asesor de la universidad son 8 premios Nobel de la Paz. Rina fue una personalidad extraordinaria por derecho propio gracias a su intensa labor después de su padre. Publicó en el año 2003 un libro de la correspondencia cruzada entre sus padres de 1902 a 1912, los 10 años que fueron novios. Murió apaciblemente en casa a los 90 años de edad, Rina, en 2009. Ahora, ¿cuál fue el futuro del Hospital Schweitzer de Lambaréné en Gabón? Empezó a decaer cuando ella muere y se va con su esposo a hacer labor humanitaria por todos lados, pero al final el gobierno de Gabón se hizo cargo del Hospital Schweitzer y he averiguado que ahora es uno de los hospitales más importantes que tienen ahora en Gabón. Ella recordaba con frecuencia, Rina, su hija, los sermones de su padre, que les decía a los ayudantes, a los médicos y a las enfermeras del hospital: todo lo que hacéis por los pequeños lo hacéis por mí. El doctor Schweitzer también escribió: la gente dice que yo entiendo un poco de música, porque se llegamos a la conclusión, era doctor en teología, en filosofía, en música y en medicina. Pero él decía humildemente: la gente dice que yo entiendo un poco de música, pero el sonido más dulce provino una noche de un cuarto donde se hallaba un niño enfermo, cuando por el cambio en su llanto comprendí que la crisis había pasado y que el niño se salvaría. La visión del mundo del doctor Schweitzer se basa en la idea de reverencia por la vida. Él creyó su mayor y más simple contribución a la humanidad. Él veía una decadencia en la civilización occidental debido a un paulatino abandono
de las raíces éticas. Su convicción más firme era que el respeto a la vida es el principio más alto. En sus últimos años creía que después de 2 guerras mundiales la humanidad había aprendido la lección, pero se entristeció mucho cuando los grandes poderes del mundo siguen beligerantes. Sus libros están por ahí con frases hermosas como la siguiente: cada vez más me daba cuenta de que no tenía derecho a aceptar la felicidad de mi juventud, mi salud, mi facultad de trabajo, mis dones gratuitos. La conciencia de mis privilegios me hizo comprender siempre con mayor claridad esta parábola de Jesús, que no tenemos derecho a retener nuestra vida para nosotros. Quien ha sido colmado de bienes por la vida está obligado a derramarlos en su derredor, y en la misma medida. Quien ha sido ahorrado por el sufrimiento debe contribuir a disminuir el dolor de los demás. Todos, en tanto que existimos, hemos de asumir una parte del peso del dolor que gravita sobre el mundo. Siempre he creído que la cualidad más importante del ser humano es la bondad. Si la persona es buena, es como que viva 2 existencias. Y si a eso agregamos una vida dilatada y prolífica, como la del doctor Schweitzer, no cabe duda de que con toda justicia se le llamara el apóstol del amor. Quiero citar ahora una frase para terminar, que me encontré hace unos meses del poeta y filósofo francés Gaston Bachelard, contemporáneo de nuestro personaje y conocido. Y para mí viene como de molde, como decía Cervantes. Cervantes usaba esa palabra, que esto viene como de molde, como a propósito. Para terminar, que dice el doctor Bachelard: hay 2 cosas preciosas sobre la tierra. La primera es el amor, y la segunda, bastante después, la inteligencia. Quería aclarar al final, ya terminado el discurso, que la provincia de Alsacia y Lorena están al lado del Rin, que es el límite con Alemania. Pero estas 2 provincias han cambiado de dueño, han sido francesas, han sido alemanas. Realmente son alemanas. Yo he visto abundantes fotografías de la arquitectura, de los edificios de Colmar, esta linda ciudad donde estaba el monumento, de Estrasburgo, que es la capital de Alsacia, y realmente es alemana. Un censo del siglo XIX, a principios del siglo XIX, resultó ser que el 11% de la gente hablaba francés y el 89% el alemán. Lo que pasa es que por la guerra que han tenido, las tenía, por ejemplo, las tenía Francia. No, eran alemanas, pero sí, son alemanas, racialmente, por su arquitectura, por todo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, que es vencida Alemania, que los aliados le imponen un terrible tratado de Versalles, humillante para los alemanes, Francia se queda con Alsacia y Lorena. Pero en la Segunda Guerra, cuando invade Francia, Hitler toma otra vez Alsacia y Lorena. Pero como un vencido, los alemanes otra vez pasaron a ser franceses. Incluso lo último que he sabido es que ya no se llaman las provincias de Alsacia y Lorena, que son importantes. Por ejemplo, la capital de Alsacia ahora es la 4ª ciudad francesa. Tiene una de las mejores universidades de Francia. Allí está el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Pues ahora, como para quedarse definitivamente con esas provincias, porque quedan del lado francés del Rin, ahora una de las provincias se llama provincia del Alto Rin, porque el Rin nace en los Alpes y baja acá.
desemboca por Holanda y sirve de límite de Francia, de Bélgica, de Holanda con Alemania. Pues ahora una provincia se llama provincia del Alto Rin y la otra provincia del Bajo Rin. Como quien dice, ya quedaron definitivamente del lado francés, pero allí nació este personaje siendo alemán, con toda su raza, con todos sus antecedentes. Bueno, muchas gracias por escuchar esto y después de estas palabras vamos a poner un fragmento de la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach, nada menos ejecutada por el doctor Albert Schweitzer. Eso es una cosa extraordinaria que vamos a escuchar ahorita. Muchas gracias. Está abierto el micrófono. Decide ahí si hay preguntas. Si hay preguntas.
Como la primera de uno. Si hay preguntas. Sí, sí. Preguntar si alguien quiere preguntar. Si de las personas que están en conexión con este acto, quisiera saber si hubiera algún comentario o alguna pregunta. El rector. Sí. Doctor, primero, mi agradecimiento por la conferencia que nos acaba de brindar. Yo tengo una pregunta para usted. Sí. ¿Cuál creería usted que debe de ser el mayor mérito de Albert Schweitzer para poderlo recordar nosotros y para que los jóvenes que están acá también puedan citar las 2 o 3 contribuciones principales de él a la cultura, a la medicina, a la música, realmente que usted cree que vale la pena que sean señaladas, ¿verdad?, al final de su conferencia? Gracias. ¿Cuál es la contribución más importante de Albert Schweitzer a tu juicio? Bueno, es un mensaje fundamental, que es la reverencia por la vida, que tenemos que tener el respeto por la vida, no importa si son, como dice él, yo me dolía tener que matar a la gente de la infección del paciente para salvarlo. Matar a unos microbios a él les parecía doliente. Entonces, tenemos que tener como un principio fundamental básico el respeto por la vida. Y, por ejemplo, en el caso del médico, esforzarse al máximo, no solo a la hora de estar con el paciente, no, estudiar en su casa, saber lo más posible, porque entre más sepa, más dedique a su estudio, va a estar más preparado, y más preparado va a estar con mayor posibilidad de sanar, de hacer diagnósticos correctos y salvar a sus enfermos. Entonces, es dedicarse plenamente a la actividad humana que uno ha escogido. En el caso de los médicos, yo sé que queda una facultad de medicina. Eso, de que estudien, que sepan, porque entre más sepan, más van a estar preparados y más van a estar con la capacidad de curar y de hacer el bien, de salvar a los enfermos. Sería la más importante. Sí, y de veras lo es. Doctor Caballero Blanco, levantado la mano. Doctor Caballero Blanco. Sí, está aquí. Sí. Sí, bueno, yo quisiera hacerle, primero que nada, felicitar al doctor García por su ponencia. Y sí, y quería pues hacerle una pregunta que va en el orden médico, como en el orden de una explicación neurológica o a la vez psicológica también. ¿A qué se deberá pues que si la ciencia ha encontrado alguna causa o algunas estructuras especiales en el cerebro que hagan que una persona sea tan polifacética, como en el caso de el señor Schweitzer, que era músico, que era filósofo, teólogo, médico también, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, y al parecer, pues todos sus trabajos los llevó a feliz término. ¿A qué se debe? Usted pues es especialista en medicina nuclear, pero también ahí se estudia un poco también las funciones neurológicas. Y si usted pues tiene alguna explicación, le agradecería, o si no, pues un acercamiento a lo que tiene la ciencia ahora. Mire, la ciencia médica es una constante investigación en todos los campos.
pero por más que se haya explorado el cerebro, se sigue sin conocer grandes áreas de las funciones cerebrales. Es la verdad. Viendo la conducta, las capacidades de las personas y todo. Se habla mucho de los genes, ¿no? De los genes. Estas capacidades se heredan de padres a hijos. Y pues, claro, por ejemplo, médicos que tienen médicos eminentes, pero hay unos genes hoy que se está manipulando el ADN y el ARN y que ya es posible la inteligencia artificial y fabricar seres humanos, ¿no? Hace 23 años se fabricó la oveja. Desde entonces se fabricó el ser humano. Lo que pasa es que los gobiernos han prohibido hacer ese tipo de experimentación, pero ya se puede crear seres humanos y ya con ciertas características especiales. Que tenga tal estatura, qué color del cabello, qué grado de inteligencia, eso ya lo podemos hacer, ya se puede hacer. Pero para su respuesta hay también factores sociales, ¿no? Yo he visto científicos que son grandes científicos, pues sus padres, sus tíos, sus abuelos fueron grandes científicos. Se ve en la música, se ven los cantantes, grandes cantantes que el hijo también es un excelente cantante. Hay una formación ya anatómica y una cuestión de genes que son heredados. Y casos como el de Weiser sí son excepcionales, ¿no? Pero también se debe al esfuerzo, a mucho esfuerzo. Yo me acuerdo que yo estuve, mi primera salida para hacer posgrado fue a Brasil. Y en Brasil dicen, para triunfar se necesitan tres cosas, cuatro cosas. Y decía, inspiración y 4 veces transpiración. Transpiración e inspiración. O otros dicen, ¿verdad? 90% de trabajo, 10%. Entonces se combinan varias cosas, los genes, la herencia, el medio social, los ejemplos que uno vive, los genes y la disposición de la persona a trabajar y a adquirir los conocimientos que hacen que desarrolle tantas habilidades. Es lo que podría yo decirle. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno. No sé si el doctor Contreras quisiera decirnos algunas palabras. Ahí está. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecerle la deferencia que ha tenido el doctor García, Mario, a quien tengo el gusto de conocer desde los años juveniles, y ha sido una persona muy estudiosa y que ha demostrado siempre pues su afán de servir a los demás, al igual que el doctor Albert Schweitzer, que han sido proclives para ayudar al prójimo. Así que por mi parte pues nada más reconocer el mérito de esta conferencia y que ya el ingeniero Salguero pues ha expresado unas inquietudes que se pueden aprovechar para nuestros estudiantes. Así que
estamos afiliados, algunos, a la institución a la que perteneció el doctor Albert Schweitzer, pues lo conocemos su trayectoria, y está incluido precisamente en una obra, un libro titulado Masones que cambiaron la historia, y uno de ellos es precisamente Albert Schweitzer. El libro dice 18 semblanzas masónicas. Lo primero, cuando yo leí ese libro, lo primero que me pregunté es cómo este autor, que también pertenece a la institución masónica, qué parámetros ocupó para poder seleccionar solo 18, cuando han sido muchas celebridades, muchos prohombres que han pertenecido a esta institución para cambiar el mundo en los diferentes campos. Me imagino, escogió precisamente el campo de la ciencia, porque ahí aparecen unos como el doctor Fleming, que descubrió la penicilina. Está también el creador de la Cruz Roja Internacional, y por eso haber escogido diferentes aspectos de la vida para escoger nada más a 18. Pero entre esos 18 precisamente está Albert Schweitzer. Así que muchas gracias, doctor García, y esperamos que otra vez lo tengamos aquí en esta videoconferencia que coordina nuestro también amigo doctor Germán Cáceres, dentro de las actividades de la unidad de arte y cultura. Así que muchas gracias. Bien, Hernán, gracias también a ti, porque a mí en mi computadora me apareció un artículo sobre Schweitzer, riquísimo en datos, complementados con lo que yo conozco. Yo tengo 2 libros, una biografía de él, es muy pequeña, y un libro referente a su hospital. Pero el escritor se inventa un amorío entre 2 negros que son ayudantes de él. Desarrolla toda una trama ahí amorosa, pero claro, se refiere a aspectos de la vida, del trabajo que hacen con el doctor Schweitzer. Como yo decía al principio, yo soy maestro de historia de la medicina y tengo varios textos importantes de historia de la medicina, por revistas médico-literarias, bastantes. Pero en ningún libro de historia de la medicina aparece Schweitzer, ninguno. Porque no descubrió un antibiótico, ni se inventó una nueva técnica operatoria o nada de eso. Él se fue a servir a los negros del África. Y entonces por eso es que me lo encontré en revistas médico-literarias. Un médico español, Félix Martí Ibáñez, que salió con la guerra civil, que fue a Nueva York y fundó una revista MD en español, MD para Estados Unidos y Canadá. Se inventó una edición para el sur, para Australia, Nueva Zelanda. Y una belleza de revista, con temas sobre arte, literatura, filosofía, lo que sea, y temas médicos, claro. Una revista literaria, y el doctor Martí Ibáñez escribía siempre un ensayo, palabras del director. Y se sabe que Félix Martí Ibáñez ha sido el mayor escritor de ensayos en la historia. Escribió y escribió centenares y miles de ensayos, a pesar de que murió a los 61 años. Pero en esas revistas médico-literarias del tipo de las del doctor Martí Ibáñez, es que yo he conocido, he descubierto, he investigado sobre esta personalidad, ¿verdad? Pero no está en los libros de la historia del propio misionero, no está, porque que él hizo otra labor, y como ustedes han visto, fue una labor inmensa, ¿verdad? Extraordinaria.
Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, otro comentario, solamente agradecerles su presencia en esta videoconferencia esta tarde y también invitarlos para la próxima. La próxima será el jueves 16 de marzo, siempre a las 4 de la tarde, y en esa ocasión tendremos al doctor Jorge Lemus, Premio Nacional de Cultura, quien nos hablará sobre la influencia del náhuatl en el castellano o español que hablamos aquí en El Salvador. Un tema pues también muy interesante e importante para nosotros. Si no hay más, entonces muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Saludos.